Estamos en vivo desde la Iglesia Bautista Emanuel de McAllen y yo creo que Dios tiene el control sobre todas las situaciones y también sigamos pidiendo a Dios por sabiduría en nuestros hogares, en nuestras familias. Estamos en esta Semana Santa pues tomando en cuenta lo que dice la palabra del Señor acerca de tener paciencia, de tener confianza en el futuro, porque a fin de cuentas todo lo tiene el Señor en sus manos. El Señor tiene el control. Y en esta hora estamos ahí pidiéndoles que tengan sus Biblias a la mano, porque voy a estar compartiendo este tradicional mensaje. La iglesia tiene muchísimos años estando compartiendo este mensaje de las 7 palabras. Las 7 palabras antes de ir al Señor Jesucristo a la presencia del Padre Celestial, antes de expirar, antes de morir. Las 7 palabras, esas 7 palabras que seguramente tienen un gran significado. La Biblia nos habla de muchos detalles, muchos acontecimientos que Él estuvo haciendo, pero una de las cosas que estuvo haciendo Cristo Jesús antes de ir a la cruz fue orar. Orar. Y orando, sincerándose con el Padre Celestial, ahí en el huerto de Getsemaní, Él se acercó con el Padre para expresarle su corazón. Y obviamente sabemos que Él siempre fue obediente. Incluso el Señor Jesús dijo, si es posible de mí que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor Jesús fue obediente. Y en estos momentos en que hay desesperación, en estos momentos en que estamos en nuestras casas preocupados y con mucha tensión, yo creo que el Señor Jesús nos está dando el mejor ejemplo, que es la oración. El Señor Jesús, dice el Evangelio de Lucas, que cuando Él estaba en esos momentos tan tensos, Él empezó a sudar como sangre. No se suda literalmente sangre, pero eso es una condición que ocurre cuando las personas están bajo mucha presión. Eso se llama hematidrosis. Hematidrosis es cuando la sangre se mezcla con el sudor, con el agua, y cuando se empieza a sudar hay una mezcla. No se suda literalmente la sangre, pero la piel dicen que está mucho más sensible. Entonces tratemos de imaginar el dolor que tuvo que haber vivido el Señor Jesucristo por tener una piel muy sensible en esos momentos, estar en el estrés y luego recibir pues la flagelación por los romanos y tener todo ese martirio para ir después a la cruz. Vamos a ir a la palabra del Señor en oración y después voy a estar compartiendo esas 7 palabras. Dios bendiga a todos mis hermanos que se están conectando. Oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos para que tú nos dirijas en esta tarde, en este momento en que recordamos cuando Cristo Jesús estuvo agonizando y aún así quiso bendecirnos con estas 7 palabras. 7 palabras antes de morir. Señor, que las tengamos como un tesoro y que las aprovechemos, Señor, para ponerlas en práctica. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y pedimos para que tú te manifiestes con poder. Gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, vamos a ir a la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias, por favor, y vamos a ir poco a poco recordando esas 7 palabras de Cristo Jesús en este culto de las 7 palabras. El Señor está en este lugar. ¿Sabe? Cuando una persona está a punto de morir, cuando está
agonizando. En ocasiones no tiene las fuerzas para poder hablar, para decir algo. Y a veces tienen tanto que decir. Sin embargo, una cosa es muy interesante aquí. El Señor Jesús no se quiso quedar callado. Aun cuando estaba con el sufrimiento, con la agonía, tenemos testimonio en los evangelios sobre cómo el Señor Jesús quiso dejarnos 7 frases, 7 palabras para el mundo entero. El Señor Jesús nos dejó 7 frases importantes que nosotros debemos de memorizar incluso, porque cuando una persona está a punto de morir y tiene a un familiar y todavía tiene un poquito de fuerza, de aliento, pues esas últimas palabras que va a decir van a ser palabras importantes. Hay personas que se despiden diciendo un te amo, nunca te voy a olvidar, siempre te amé. Cosas bonitas, cosas positivas generalmente, pero el Señor Jesús nos deja 7 enseñanzas muy importantes y poderosas el día de hoy. Cristo Jesús sabía desde el inicio que Él tenía un propósito, que Él tenía un plan que Él recibió del Padre Celestial para cumplirlo al pie de la letra. Qué difícil seguramente fue el que desde el inicio Él sabía cómo iba a morir, cómo iba a ser entregado, incluso que uno de sus discípulos, de los más allegados, lo iba a entregar y que otro lo iba a negar. Mira qué difícil situación. Personas allegadas a ti que te rechacen, personas allegadas a ti que te nieguen. Bueno, el Señor Jesús sufrió eso en carne propia. Y nosotros teniendo este contexto y sabiendo que el Señor Jesús estaba recibiendo un tormento después de haber sido golpeado, después de haber sido crucificado, después de haber sido abofeteado, insultado, maldecido, después de todo eso que vivió con sus sentimientos encontrados también, porque mucha gente que le estaba siguiendo solamente le seguían porque pensaban que iba a liberarlos de Roma y Él iba a traer una liberación espiritual que la gente ni siquiera a lo mejor la valoraba. Y en estos tiempos hay mucha gente que se acerca al Señor Jesucristo por conveniencia, pidiendo milagros, pidiendo que Dios detenga esta pandemia, que Dios me saque de mi encierro, de mi casa, que me siento prisionero para no hacer muchas cosas. Señor Jesús, dame la libertad. Pero déjame decirle una cosa. La libertad que ofrece el Señor Jesucristo es mucho más grande que la libertad para volver a hacer nuestra vida normal. La libertad que el Señor Jesucristo ofrece es vida eterna, es paz, es amor, es tranquilidad, es una condición eterna que empieza desde la tierra, desde este momento y que nunca va a terminar. Por eso es vida eterna. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros necesitamos esa vida eterna. Nosotros necesitamos realmente buscar al Señor Jesús por las razones correctas y no solamente para que nos vaya a resolver un problema de pandemia que seguramente nadie puede negar que no es importante. Claro que sí, sí lo es. Sin embargo, el Señor Jesús vino a morir aquí a la tierra
para darle la gloria al Padre Celestial, para deshacer las obras del maligno y para darnos salvación a todos nosotros. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que el hombre fuera reconciliado nuevamente, porque el hombre por el pecado, sin embargo, Dios le daba una oportunidad al hombre a través de Cristo Jesús, a través de su muerte, y ahora nosotros podemos ser libres para alabar al Señor, libres para ya no estar esclavos del pecado ni de la maldad. Y Dios permite que esto ocurra. Así es que nosotros, cuando estamos viendo al Señor Jesucristo en la cruz, debemos de recordar que todo eso fue por amor y para darle la gloria al Padre Celestial. Cuando nosotros nos acerquemos al Señor Jesús, nos acerquemos por las razones correctas. Nos acerquemos para tener intimidad con Él, para darle la gloria. Así es que, teniendo esto como referencia, me gustaría comenzar con esa primera palabra, la primer palabra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. La primer palabra que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34. Y esa palabra, esa expresión va a ser lo que desencadena todo este mensaje de las 7 palabras. Porque si no tuviera la primera palabra como base, nosotros no podríamos tener la tranquilidad y la vida eterna. Y es en la primera palabra donde se sustenta el mensaje y todo lo que sigue. Así es que pongamos atención a esta palabra, a esta expresión del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, dijo Jesús, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera expresión, la primera palabra. Mire qué cosas. Empieza el Señor Jesucristo acercándose y diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora yo también me pongo a imaginar un poco el corazón del Padre Celestial viendo a su Hijo muriendo en una cruz. Me puedo imaginar solamente, pero nunca lo voy a comprender. No lo puedo comprender. Mi mente es limitada para entender tal acontecimiento. No puedo entender al Padre y tampoco puedo entender al Hijo. Pero lo que Él nos ha dado es la verdadera enseñanza de lo que es el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera expresión comienza con intimidad con el Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que ahí es donde nosotros encontramos al Señor Jesucristo siendo congruente y consistente con sus enseñanzas. El Señor Jesús, una de las enseñanzas que más enfatizó fue el perdón. Por ejemplo, lo enfatizó en el Padre Nuestro cuando dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esa oración se le enseñó a sus discípulos. Y aunque él mismo no tenía que pedir perdón por pecados, él enseña a los discípulos que tengamos que venir al Padre Celestial porque Él nos ama. Antes del Señor Jesucristo, nadie podía haberse atrevido a acercarse con tanta confianza con Dios Todopoderoso para decirle Padre. Fue el Señor Jesús el que nos enseñó eso. Y por eso nos dice que el Padre puede perdonarnos cuando nosotros nos acercamos hacia Él. Otra de las enseñanzas sobre el perdón fue cuando uno de sus apóstoles, el apóstol Pedro,
le preguntó al Señor Jesús que cuántas veces tenía que perdonar, hasta 7. Y el Señor Jesús dijo, no, hasta 70 veces 7. El Señor Jesús también habló del perdón en la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que hizo tanto daño y despilfarró y trajo miseria y trajo desgracia para su familia al despilfarrar el dinero. Eso fue una tristeza para el padre, que le haya pedido la herencia a ese hijo malagradecido. Y fue, por supuesto, una gran deshonra para la familia. ¿Por qué? Porque el pedirle que le diera su herencia, ¿sabe qué? Era como desearle la muerte para el padre. Y antes, hermanos, eso era una gran ofensa. Pero aún así, conocemos el final de la historia. Y el hijo pródigo regresa con el padre y el padre le perdona. El Señor Jesús enseñó esa parábola. De igual forma, el Señor Jesús perdonó constantemente pecados, como cuando le dijo al cojo, tus pecados te son perdonados. Y obviamente había mucha gente que estaba ahí molesta porque el Señor Jesús tenía potestad de perdonar pecados, pero la gente decía, solamente Dios puede perdonar pecados. Pues el Señor Jesucristo era Dios y por eso tenía esa potestad, esa autoridad para hacerlo. Recordemos también la escena con la mujer adúltera, cuando llegan y le dicen que es correcto que puedan apedrear a esa mujer porque fue encontrada en el acto con un hombre que no era su marido. La mujer adúltera, ciertamente por la ley, debió haber muerto. La Biblia no nos revela el detalle, pero el Señor Jesucristo escribe algo en la tierra. No sabemos qué fue, pero sí dice la Biblia que poco a poco fueron saliendo uno a uno aquellos que querían apedrearla. Y el Señor Jesús en esa escena mostró el perdón, porque Él tenía autoridad, potestad para perdonar. Ahí vemos tantas enseñanzas del Señor Jesús. También si nos vamos a Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37. También habla sobre el perdón. Lucas 6, 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Se parece mucho a lo que dice el Padre Nuestro en la oración. Pero Dios, a través de Cristo Jesús, nos enseña que nosotros debemos de perdonar, así como Él perdonó. En la cruz del Calvario, esa es la primera de las frases. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente el Señor Jesús enseñó el perdón, no, Él vivió el perdón en carne propia. Y aún en la cruz, Él perdonó. Y Él pidió y abogó también por usted y por mí, para que el Padre pudiera perdonarnos. El Señor Jesús nos enseña que el perdón también puede dolernos. El perdón del Señor Jesús, quiera te lo hayan pedido. A veces nosotros decimos, bueno, yo perdono a la persona hasta que ella venga a pedirme perdón. No, ese no es el perdón cristiano. El perdón cristiano, el perdón del Señor Jesús es yo perdono aunque la otra persona ni siquiera está enterada que me hizo daño. ¿Y sabe qué? Nosotros perdonamos no porque la persona se merezca mi perdón. Hay personas que no merecen el perdón quizás,
Pero nosotros perdonamos porque queremos honrar a Dios a través del perdón, obedeciendo por amor al nombre del Señor. Yo estoy seguro que hay muchas personas que dicen: yo no pudiera perdonar esta situación que pasó en mi vida. Yo no puedo perdonar a este familiar, yo no puedo perdonar a mis padres, yo no puedo perdonar a esta persona que me hizo daño. Bueno, es buen comienzo. Es buen comienzo para que usted diga: yo no puedo, pero Cristo en mí sí puede. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Me toca a veces escuchar personas que me dicen: yo no perdono porque usted no sabe lo que yo sentí. Pero ¿sabe qué? Usted tampoco sabe lo que Cristo sintió en la cruz del Calvario, y aún así Él perdonó. ¿Y sabe qué? No solamente el Señor Jesús fue el único que perdonó cuando le estaban haciendo daño y cuando estaba muriendo, porque también uno de los discípulos, Esteban, en el libro de los Hechos, él también perdona muriendo, y él nos da el ejemplo de que no solamente el Señor Jesús podía perdonar de esa manera, sino que también hombres como usted y como yo, de carne y hueso, tienen la facultad de poder tener un perdón extraordinario, un perdón espiritual que no lo puede tener la humanidad. Hay perdones emocionales, donde yo trato de reflexionar y decir: bueno, esta persona me hizo daño y yo decido perdonar con mis sentimientos. Pero hay cosas que las personas hicieron por maldad y que uno no entiende y que uno humanamente no puede perdonar, y es ahí donde entra el perdón espiritual. Y es ahí donde Cristo Jesús nos enseña cómo perdonar. Por eso el Señor Jesús nos quiso dejar esa frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que es muy importante en estos tiempos que nosotros aprendamos a perdonar, aún ahí en la misma familia, porque es ahí donde empieza todo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda frase, segunda palabra, la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 42. Ahora tenemos una escena que tenemos que recordar. El Señor Jesús ha sido crucificado, ha dicho: perdónalos porque no saben lo que hacen, pero tenemos a dos personas a su lado, a dos ladrones. Uno que se burla del Señor Jesús, y otro que con humildad le habla al Señor Jesús. Pero ¿sabe qué? Estoy seguro, completamente seguro, que ese ladrón arrepentido vio algo diferente en el Señor Jesús en ese momento. Lo tuvo que haber escuchado balbucear con ese dolor, escuchando esas frases: Padre, perdónalos. Y ese ladrón en la cruz tuvo que haber visto algo en el Señor Jesús para darse cuenta que Él no solamente era un hombre, sino que Él era Dios. Uno de los ladrones se burla del Señor Jesús, le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate. Eso me recuerda un poco la voz de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es burlón, porque Satanás se trata de burlar de la obra de Dios. Pero nosotros debemos de guardar la calma y el carácter de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús tiene un plan perfecto y nada lo puede cambiar. Pero vemos esa petición en el corazón de este hombre en la cruz. Y ese hombre le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. Ese hombre malvado, un delincuente, que si estaba siendo crucificado es porque había cometido terribles pecados, terribles delitos. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús tiene compasión y le da el perdón.
Nuevamente el Señor Jesús es consistente con lo que es el perdón. Entonces, en Lucas capítulo 23, versículo 42 dice: entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La repito, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Frente a nosotros tenemos uno de los hermosos pasajes de la Biblia. Uno de los malhechores que estaba crucificado al lado de Jesús diciendo: Señor, acuérdate de mí. A veces pensamos que la salvación se va a obtener cuando yo hago una oración de cierta forma. Pero ¿sabe qué? La oración no salva. Lo que salva es la fe en el Señor Jesús. Lo que salva a una persona es el corazón entregado a aquel que nosotros le oramos. Hemos estudiado en la Biblia que Dios no escucha la oración del impío. La primera oración, la primera petición que escucha el Señor es esta: cuando vamos arrepentidos en la cruz del Calvario y le decimos: Señor, acuérdate de mí. Cuando tú lo reconoces como el rey de tu vida, porque así le dice que se acuerde de él cuando vengas en tu reino. Ese ladrón había reconocido que Jesús era el rey de reyes y señor de señores. Él no se dejó llevar por las impresiones. Cuando el otro ladrón estaba burlándose y dejándose llevar por lo que estaba viendo, pensando que no era posible que él verdaderamente era el Hijo de Dios porque estaba siendo crucificado, el otro ladrón realmente había confiado en Jesús como su Señor y Salvador. Ahora yo te pregunto, en estos tiempos, ¿tú estás confiado en que el Señor Jesús es tu Rey? ¿Que es el Rey de tu vida y de todo? Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos una promesa eterna de parte del Señor Jesús. Te digo, está hablando de una manera personal con Él, porque la salvación es personal. Oiga, pero la Biblia dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. La salvación es personal. No debemos de salirnos fuera de un contexto, porque el Señor Jesús le habla a ese ladrón y le habla de manera muy particular, porque Él es el que se arrepintió. El Señor Jesús siempre tiene tiempo. Mire, es otra cosa muy importante. El Señor Jesús siempre tiene tiempo para sus hijos. Aún muriendo, aún en la cruz. Fíjese qué interesante. Y esto no era parte de mi mensaje, pero ahorita lo estoy. Está muriendo, está derramando su sangre, se está acabando su oxígeno, porque se le dificulta cada vez más y más respirar por la posición en la que se encuentran sus brazos extendidos. Se está asfixiando. El ladrón le habla, le pide. Y sabe que el Señor Jesús no se queda callado. El Señor Jesús bien pudo haberlo hecho. Pero sabe, el Señor Jesús siempre tiene tiempo para un corazón arrepentido. Mire bien lo que el Espíritu Santo me está revelando en este momento. El Señor Jesús siempre tiene tiempo para un corazón arrepentido. Y aquí lo vemos en esta frase. Nunca lo había dicho, pero eso es una verdad. El Señor Jesús está muriendo, está sufriendo, y se pudo haber quedado callado. Y bueno, pues el ladrón se puede llevar una sorpresa. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues hubiera muerto el ladrón sin la promesa del Señor Jesús y luego va al cielo. Pero le repito, el Señor Jesús siempre tiene tiempo para un corazón arrepentido. Oiga bien lo que le acabo de decir. Siempre tiene tiempo para un corazón arrepentido. El Señor Jesús le da esa promesa.
¿Y sabe para qué? Para que el corazón de ese ladrón estuviera en paz, aunque sea por algunos minutos, por un tiempo. El Señor Jesús te da la confirmación, fíjate. Cuando tú eres salvo, pone su Espíritu Santo que te da la confianza y la tranquilidad y te sella, te da la confirmación que tú eres hijo de Dios. No te queda solamente, ya recibí a Cristo. No, el Señor Jesús te sella, te da una confirmación. Porque ese ladrón en la cruz le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo confirmó con ese de cierto te digo. Así es que nosotros tenemos esa confianza. Porque así como recibió la contestación ese ladrón, nosotros de igual forma recibimos al Espíritu Santo y confiamos en lo que el Señor Jesús nos ha revelado. Amén. Vamos a la tercera palabra. La tercera palabra está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, 26 y 27. El Señor Jesús está en la cruz y aún estando en la cruz, piensa en algo bien importante, en la familia. Piensa en su madre. Piensa de igual forma en sus discípulos. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Ahí vemos que el Señor Jesús deja un mensaje para su madre María, pero también para el discípulo amado, para Juan. Déjeme decirle, no hubiera amado a los demás. No, lo que pasa es que el apóstol Juan se sentía amado. Él se sentía amado. Yo le quiero preguntar, ¿usted se siente amado por el Señor? Porque así como el apóstol Juan, nosotros también somos amados por Él. Somos amados por Cristo, porque Cristo nos muestra su plan, nos da aliento, nos da fortaleza. El Señor Jesús nos da propósito, de igual forma nos da un plan. Esta frase se la dedica a su madre y a su discípulo. Dice Juan 19, 26 y 27. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre, le dijo a su discípulo. A punto de morir el Señor Jesús y pensando en su familia, pensando en su madre. También tratemos de imaginar esa escena, cómo estaba el corazón de María. Ella seguramente también había recibido mucho dolor al ver a su hijo. También esos insultos fueron para ella algo que le estaba haciendo mucho daño en su corazón. Una mujer, al no tener la figura de un varón que estuviera cerca de ella, iba a ser presa fácil para muchas desgracias en el futuro. El Señor Jesús se preocupaba por su madre. El Señor Jesús se preocupaba por ese momento. Su madre de igual forma podía peligrar al no tener a alguien que le ayudara, que la apoyara. Es por eso que no quiso dejarla desamparada. No vemos a los otros hermanos del Señor Jesús. Quizás al igual como los discípulos estaban viendo de lejos todo. Pero sí lo que sabemos es que Juan, el discípulo cercano al Señor Jesús, el que se sentía amado por el Señor Jesús, estaba ahí y le dejó una gran responsabilidad: cuidar a su madre, cuidarla en estos momentos y cuidarla también después. Esto es bien importante, porque el Señor Jesús también siempre nos va a dar un nuevo plan y una misión para cumplir. Cuando nosotros somos verdaderamente discípulos del Señor Jesús, nosotros debemos aceptar la responsabilidad que Él nos deje. Y mire qué grande responsabilidad le dejó a Juan. No sé cuál sea la responsabilidad y la misión que tú tengas de parte del Señor Jesús en este momento.
Pero cualquiera que sea la misión que el Señor te haya dado, ¿sabes qué? Cúmplela con honor, con valor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser instrumentos para su gloria y para su honra. Cualquiera que sea esa misión que el Señor te dé, cúmplela con astucia, con valor y con honor. No cualquiera es un instrumento en las manos del Señor Jesús, solamente los escogidos. Pero también esta palabra debe de llevarnos a la reflexión en estos momentos que debemos de darle gracias a Dios por la familia. Gracias a Dios por papá, gracias a Dios por mamá, gracias a Dios por su protección. Amén. Cuando nos paramos frente al monte Calvario, podemos ver a la madre de Jesús parada a un lado de la cruz. William Coleridge escribió: una madre hoy en día todavía es una madre. Cuando Jesús todavía era un infante, el sacerdote Simeón tomó al niño en sus manos y dijo: y una espada traspasará su misma alma. Ese día ha llegado. Tratemos de imaginar lo difícil que tuvo que haber sido esa escena, pero el Señor Jesús todavía aún tiene más. Todavía tratemos de imaginarnos, está desangrando, está teniendo complicaciones pulmonares, está sufriendo, está teniendo ese choque emocional y espiritual. Pero hay una cosa que le digo: claro que al Señor Jesús le dolió, claro que al Señor Jesús sufrió. Hay algunas personas que dicen: bueno, el Señor Jesús, como fue Dios, Él no sufrió. No, claro que sí. Y la siguiente palabra es un gran ejemplo de lo que le estoy diciendo, porque el Señor Jesús en Juan capítulo 19 versículo sed. Jesús ha estado en la cruz durante 6 horas. 3 de esas horas han sido en total oscuridad. Jesús es movido por su sufrimiento personal. De hecho, se dice que no hay sufrimiento mayor que el de tener sed. Después de una batalla, los gritos más grandes de agonía son gritos de sed. Hay oscuridad en ese momento. De hecho, me gustaría recordar lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Se preguntan: bueno, ¿por qué dice la Biblia que son 3 días? Si el Señor Jesús muere si muere el viernes, entonces tenemos la noche del sábado, la noche del viernes y la tercera noche. Déjenme explicarles. La primera noche es cuando se oscurece todo. Y ahí podemos encontrar las 3 noches. La primera noche es cuando a la luz del día se empieza a oscurecer todo. Ahí vemos la primera noche. Y las otras 2 noches, bueno, pues las conocemos de manera natural. Cuando de manera normal, al irse la luz del sol, pues llega la oscuridad. Pero sí, hay 3 oscuridades en esta escena. Y aquí vemos ese momento en el que el Señor Jesús tiene sed, está muriendo de sed. O sea, no conforme con la agonía y el dolor de la cruz, también tiene esa necesidad humana. Y es que también al estar derramando su sangre, al estar teniendo varias horas de ayuno, pues todas estas cosas las va a estar sufriendo.
usted está sufriendo en su hogar, pues sabe que ni aún y con todo lo que podemos estar pasando en nuestros hogares se compara con el dolor del Señor Jesucristo. Y todo esto, como le digo, fue para darle la gloria al Padre Celestial, para darle la honra a Él. Lo hizo por amor. Es muy duro, pero Dios así lo quiso. Y nosotros solamente tenemos que estar agradecidos por tan grande obra en la cruz del Calvario. Continuamos con la quinta palabra. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Jesús pregunta a menudo por qué. A las multitudes preguntó, ¿por qué os afanáis? Mateo capítulo 6, versículo 8. A los discípulos preguntó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8, 26. A los fariseos preguntó, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mateo 22, 18. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las formas en que los maestros rabinos de la antigüedad trataban de despertar el interés de los oyentes era haciendo preguntas. Pero ahora la pregunta para el Padre Celestial es una pregunta directa, donde Él lleva el peso del pecado, donde Él lleva el peso de la humanidad, y en su dolor y en ese momento en el que el Padre Celestial está más alejado del Hijo, es ahí, en la cruz, cuando lleva todo el peso de la humanidad. Y ahí es donde pregunta, ¿por qué me has desamparado? En ese corazón humano y en ese momento que fue quizás el que más le dolió al Señor Jesús, estar alejado del Padre Celestial. Pero lo hizo por amor, por obediencia, por cumplimiento. Pablo le explica de la manera siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos capítulo 5, 12 y 15. Así es que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Por eso nosotros vemos al Señor Jesús morir por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue por eso, por esa razón, que el Padre le dio la espalda al Señor Jesús. Meditemos en ello. Meditemos en cada una de estas frases, estas palabras que el Señor Jesús ha dicho en la cruz y que quedan como un tesoro invaluable en nuestras vidas. Sexta palabra. Sexta palabra. Juan capítulo 19, versículo 30. A punto de morir el Señor Jesús. Consumado es. La gente que estaba ahí no entendió cómo es que los enemigos de Jesús se han de haber gozado al escuchar esta palabra, pero no entendieron. Para que entiendas estas palabras tienes que regresar al libro de Génesis. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe una cosa?
El Señor Jesús estaba cumpliendo al pie de la letra lo que el Padre le había pedido que hiciera. Consumado es la expresión de que todo lo que el Padre le pidió ha sido cumplido. Es el amén, la última palabra para decir: Señor, yo he cumplido todo, no hay necesidad de algo más. Todo ha sido cumplido en la cruz. Así es que ahí encontramos nosotros la palabra de consumado es. Una palabra para el Padre Celestial. Hay frases que son de mucha edificación para nosotros, que incluso podemos encontrar tantas cosas porque las ha dejado el Señor para la humanidad entera. Pero esta palabra dedicada al Padre Celestial también es para nosotros una gran bendición, porque entendemos que el Señor Jesús llegó hasta el final sin pecado. Así es que nosotros creamos que Dios le ha dejado a sus hijos un gran legado a través de Cristo Jesús. Va a traer una maravillosa bendición. Ya no hay nada más que temer. Todo ha sido terminado por el Señor Jesús. Consumado es. Así es que nosotros tenemos esa confianza. Dice Hebreos 10:14, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14, una sola ofrenda. Todo ha sido borrado, todo ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Y él dijo: ha sido terminado, consumado es. Tetelestai, tetelestai en el idioma antiguo. Y tetelestai era usado de igual forma en los tiempos antiguos para poner como un sello. Cuando había una deuda, se ponía ese sello: tetelestai, ha sido terminado, ha sido pagado. Tetelestai también era utilizado en la antigüedad cuando alguien estaba haciendo algo de arte, una pintura, una escultura, algo, un poema, y ya cuando estaba terminado decían: tetelestai, ha sido terminado, consumado es, ha sido pagado el precio. Ya no hay condenación. Ya no hay nada que el diablo pueda a nosotros condenarnos, porque todo ha sido pagado por Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que acercarnos al Padre Celestial para pedirle que sea cumplido eso en nuestra vida. El Señor Jesús ya ha pagado el precio. Ahora nosotros tenemos que acercarnos para decir: Señor, como tú has pagado el precio, yo quiero recibir esa bendición. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Las 7 palabras. La primera comienza con esa intimidad, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la última palabra también utiliza la palabra Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ya sabía el Señor Jesús. Ya sabía que eso era lo último que iba a decir. Y el Padre Celestial lo recibe porque Él le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue ante la presencia celestial porque le dijo al ladrón de igual forma en la cruz que él iba a estar en el paraíso. En Lucas capítulo 23, versículo 46, dice el Señor Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dice, estas son las palabras que la gente esperaba. No son las palabras de debilidad, hermanos. Las manos del Padre Celestial son manos fuertes. Si tú pones tu confianza en Él, si tú pones tus manos en las manos de Dios, Él te cuidará. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sabe usted lo que significa despedir? Jesús despide su alma. Lo que Jesús está diciendo es, esto no es el fin. Para los hijos de Dios, la muerte no es el final. Hermanos, el Señor Jesús nos deja su gran enseñanza a través de las 7 palabras. Pero nosotros vemos que esto no ha terminado. Nosotros tenemos la esperanza en que el Señor Jesús tiene una nueva vida para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros el Señor Jesús tiene la victoria. Y la muerte en la cruz del Calvario fue una victoria. La muerte en la cruz del Calvario fue para darle la gloria al Padre Eterno. El Señor Jesús puso su confianza en el Padre Celestial. Gracias, Señor. Y si tú nunca has venido a Cristo Jesús, este es el mejor momento para que te acerques a Cristo y le pidas perdón, para que perdone tus pecados, para que perdone tu maldad y te haga limpio, nueva criatura. Lo que salva es la fe en Cristo Jesús. Lo que salva es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Gracias. Dile al Señor, perdóname. Hazme de nuevo, Señor. Me entrego a ti. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque confiamos en ti. Gracias, Padre, porque no importa lo que pase en el mundo, nosotros confiamos en ti, Señor. Alaba al Señor ahí donde estás. No importa la enfermedad, la pandemia, eso no importa. Lo importante es que te tenemos a ti, Señor. Oh, Padre. Gracias, Señor. Alaba al Señor. Oh, cuán hermoso eres, Señor. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos. Ha sido hermoso al estar aquí predicando la palabra del Señor. Cada día es un reto porque no sabemos qué es lo que el Señor tiene. No sabemos qué es el futuro que Dios tiene para su iglesia, para la humanidad. Pero sabemos que en el Señor estamos seguros. Y aprovecho para agradecer por tantas muestras de cariño, de afecto. Y me conmueve porque es un privilegio el predicar la palabra del Señor. Es un reto porque ¿cómo animas en estos momentos tan duros? ¿Y cómo lo vas a hacer si no es con la fuerza del Señor? Muchas gracias por todo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio que nos das como iglesia de compartir tu palabra. A pesar de que somos pecadores, Señor. Gracias porque Cristo Jesús murió. Cristo Jesús dio su vida y nos dejó estas 7 palabras, estas 7 expresiones, Señor.
en el fondo de nuestro corazón. Cuídanos, Señor, protégenos. Danos, Señor, valentía para lo que venga. Cualquier cosa, nosotros confiamos en ti, Padre Santo. Gracias, Padre. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del buen Padre Celestial y la comunión del Santo Espíritu sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.